experiencias espirituales, revelando el trabajar de las tinieblas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aquí está la hermana Diane Sena de Paraná. Estaré compartiendo algunas experiencias de la parte de Dios, así como el apóstol Pablo dijo: en verdad que no me conviene gloriarme, pero pasaré las visiones y revelaciones del Señor. Segunda de Corintios 12, 1 y 2. Estando yo en oración y terminando una campaña de ayuno, en la cual Dios me mostró varias cosas sobre el mundo espiritual y específicamente cómo trabajan en las tinieblas. Y ahora compartiré con ustedes lo que apenas Dios me permitió contar. Yo me vi andando en medio de un cementerio al atardecer, y era un cementerio diferente. No era igual aquí en el Brasil, pues ese cementerio estaba todo lleno de zacate y tenía losas blancas, tumbas blancas. Y entonces iba caminando y escuché la voz del Señor que decía: en este cementerio está enterrado una gran bruja. Y cuando me di cuenta en el camino y le pregunté al Señor: ¿por acaso sabes si aquí tiene alguna tumba diferente relacionada con bruja? Y ella me dijo: joven, hay una parte del cementerio que a mí no me gusta ir y casi nadie entra, y allá la grama, el zacate no crece y está prácticamente en ruinas. Y yo le dije: ¿Cómo le hago para ir allá? Y él me enseñó cómo llegar allá. Entonces fui, pues sabía que esa era la voluntad de Dios y que el Señor Dios quería mostrarme algo. Entonces fui caminando al cementerio allá adentro, y cada vez estaba más oscuro. El sol ya se estaba alejando, y yo comencé a sentir una opresión maligna, y conforme yo iba llegando al final del cementerio, comencé a ver varios símbolos ocultistas por toda parte de aquel lugar. Entonces vi un gran portón negro con símbolos, y tenía pocas losas de piedra abandonadas, y no había zacate, solamente había arbustos secos. Y comencé a hablar con el Señor Dios en pensamiento, y le pregunté lo que yo debería de hacer, y pasé por el portón para entrar en aquella parte extraña del cementerio, y comencé a observar los nombres de las losas de piedra, pero no podía conseguir leer el idioma que estaba escrito. Y de repente yo sentí un escalofrío, y al fondo vi una losa de piedra diferente, porque estaba oscuro y estaba en ruinas y no había nada escrito en ellas. El Señor Dios habló conmigo y me dijo: esa es la losa de piedra de la gran bruja. Entonces me acerqué, y al instante fui llevado a otro lugar. Parecía otro mundo, otra dimensión. Y cuando yo llegué allá, yo estaba dentro de una burbuja de agua, y en un instante explotó la burbuja y yo estaba toda mojada, y toda en mi vuelta estaba todo de cabeza para abajo. Era muy extraño, y de lejos vi una gran fuente de agua, y en aquella fuente salía agua. Y había una esfera de cristal, y yo entendí por el Señor que debería de agarrar esa esfera, y percibí que había un hombre cerca de mí que quería aquella esfera. Entonces comenzamos a correr hacia adelante. Aquel hombre representaba el reino de las tinieblas, y yo estaba con Dios. Entonces comenzamos a correr. Pero nosotros sabíamos que aquel que estuviera en un nivel espiritual más alto, más elevado, iba a ganar aquella corrida, pues no se trataba de velocidad, porque estábamos en una dimensión diferente. Comenzamos a correr en aquella dirección hacia la fuente, y conseguí, por un poco alcancé a agarrar aquella esfera en primer lugar, pero cuando toqué la esfera de cristal, una burbuja de agua me llenó nuevamente, y regresé al cementerio. Pero antes vi a aquel hombre que también quería agarrar la esfera, y él se quedó muy furioso, pues en aquel lugar la comunicación era hecha por pensamientos. Entonces cuando regresé, tuve la impresión que el tiempo de allá era diferente al tiempo de la tierra, y yo estaba con aquella esfera de cristal en mi mano y estaba mojada. Entonces rápidamente salí de aquel cementerio. Entonces el Señor Dios me dijo que en aquel lugar fue enterrado
una gran bruja del pasado y que pocas personas conocen la localización de la tumba de ella, pero el Señor Dios me reveló. Daniel 2, verso 22, dice que Dios, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y el Señor Dios me llevó hasta allá y me mostró varias cosas que en el primer momento no entendía. Entonces regresé y como ya era de madrugada aquí en casa, comencé a orar y el Señor Dios no me dijo nada sobre aquello. Y el tiempo se pasó. Y yo comencé una nueva campaña de ayuno. Pasaron 30 días de ayuno. Tuve una nueva experiencia con el Señor Dios. Y después de esa experiencia, entendí el significado de todo que estoy contando. Todo comenzó en una madrugada después de orar. Yo estaba dentro de una escuela, solo que esa escuela no estaba en la ciudad, pero estaba en un lugar escondido de la población. Yo estaba dentro de una clase en la cual había jóvenes de 14 a 17 años, todos mezclados, y los profesores de aquella escuela usaban ropas diferentes. Cada profesor parecían que venían de varios lugares del mundo para traer sus conocimientos. En el primer momento no conseguía oír lo que ellos estaban enseñando a los alumnos, y de repente un profesor se aproximó de mí. Parece que él entendió que yo no debería estar allí y me entregó un papel, y en el papel estaba escrito que yo debería de salir de la sala, pues aquel lugar no me pertenecía a mí porque faltaban varios documentos necesarios para que yo estuviera allí, y en el papel decía que debería de ir hasta la dirección de la escuela. Entonces me levanté y salí de la sala y comencé a andar por los corredores de aquel lugar, y observé que aquella escuela no tenía muros ni portones en ningún lugar, y era una escuela enorme. Entonces paré cerca de la cafetería para pedir información porque estaba perdida en aquella escuela, y en cuanto llegué miré extraño, pues allí miré una mujer preparando los almuerzos y le pregunté: ¿Es solamente tú trabajas en la escuela de la cocina de esa escuela? Sí, pero yo no necesito cocinar porque las comidas ya llegan todas listas. Yo solo las tengo que organizar y calentar algunas cosas. Y yo le pregunté: ¿en dónde está la sala del director? Pero ella no sabía. Entonces decidí regresar a la sala de clases, y cuando me aproximaba comencé a oír lo que el profesor enseñaba y estaba perpleja, pues él estaba enseñando todo sobre el ocultismo, brujería y magia negra, simbología, encantamientos. Entonces estaba por lado de afuera escuchando todo aquello. Entonces decidí aproximarme a la ventana de la sala de clases y mirar adentro, y vi que el profesor iba a enseñar la historia de una gran bruja que murió hace décadas, y observé el nombre de esa bruja grande y era el nombre de Elena Blavatsky. Y observé también que el profesor era una especie de guía espiritual que enseñaba a aquellos jóvenes a profundirse en el ocultismo y en el reino de las tinieblas. Entonces percibí en aquella sala de clases una alumna que era muy aplicada, anotaba todo. Parecía que era muy inteligente, parecía que ella estaba empeñada a aprender todo sobre esta mujer, Elena Blavatsky. Parecía que ella se estaba preparando para seguir sus pasos. Entonces oí la voz del Señor Dios diciéndome: esta es apenas una de las escuelas extendidas por el mundo en donde niños aprenden sobre ocultismo y sobre todo acerca del reino de las tinieblas. Los hijos de la élite estudian en ellas, y todo eso es repasado para nuevas generaciones. En cada tiempo es escogido un líder espiritual para conducir y orientar, así como yo en cada periodo de tiempo escojo y preparo un profeta para conducir al pueblo en el camino correcto. El reino de las tinieblas copian y hacen lo mismo, y una que fue escogida por el reino de las tinieblas fue Elena Blavatsky. Ella fue una de las peores brujas que ya existió, y como ella tuvo mucho éxito en lo que ella practicó y enseñó, ellos están intentando replicar eso nuevamente, enseñando
esos jóvenes. Yo me paralicé escuchando todo aquello y me quedé triste como el reino de las tinieblas invierte mucho para enseñar a los jóvenes y cómo esos jóvenes se esfuerzan para aprender y practicar el mal. Ahora, el pueblo de Dios, en su mayoría, son un pueblo perezoso que no les gusta de orar, ayunar ni de leer la Biblia y mucho menos practicar los mandamientos de la Biblia. Por eso la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más prudentes que los hijos de la luz. Entonces el Señor Dios me dijo, ahora te voy a mostrar cómo era hecho los rituales en la época de Elena Blavatsky. Y al mismo tiempo comencé a ver un bosque, y en ese bosque había 7 niños de 5 a 7 años colgados por el pescuezo por cuerdas, y yo me quedé mirando a aquellos niños que ya estaban muertas de aquella forma terrible, y yo vi como un hombre se aproximó con una vasija redonda y comenzó a cortar las orejas de aquellos niños colgados. Entonces miré para el otro lado del bosque y miré otro grupo de niños presos en troncos de árboles. Entonces aquel hombre nuevamente vino y se aproximó y comenzó a cortar las gargantas de aquellos niños y recogía la sangre. Yo estaba horrorizada con todo aquello que miraba. Entonces aquel hombre con un grupo de personas comenzaron a beber la sangre de aquellos niños y comer las orejas y se carcajeaban, y yo no soportaba más ese mirar, y yo cerré los ojos y clamar misericordia a Dios. Entonces regresé de esa experiencia y el Señor Dios me dijo, esos eran los rituales que Elena Blavatsky realizaba, y eso era muy común en la época de ella. Y aquella tumba que yo te mostré es la tumba de ella. Esa bruja practicaba los peores actos de tortura, todo eso para crecer en el mundo espiritual. Ella fue un gran instrumento de Satanás. Y hoy los hijos de las tinieblas están queriendo replicar los mismos hechos de aquella mujer. Avísale a mi iglesia que vigilen y redoblen las oraciones, porque el reino de las tinieblas van a atacar con fuerza, mucha fuerza, y quien no esté firmado en Cristo no va a soportar lo que está por venir. Hermanos, es tiempo, ha llegado el tiempo de nosotros como iglesia de Cristo prepararnos para la gran batalla que está llegando. Pues el diablo no juega con ser diablo. Apocalipsis 12, verso 12b dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros y con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Jesús está regresando. Renuncia al pecado, la práctica del pecado, el adulterio, la pornografía, la vanidad y la lascivia y todo aquello que desagrada a Dios. Quien tenga oído para oír, que oiga. Hebreos 12:14b. Sin santidad nadie verá al Señor. Y recuerda, porque no tenemos que luchar contra la carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Efesios 6, verso 12, terminó siendo una oración. Señor Dios, ven a guardar y proteger todos aquellos que oyen y guardan tu palabra. Libra a ellos del lazo y de las sectas malignas y cóbralos con tu preciosa sangre, pues la sangre de Jesús tiene poder para libertar, curar y salvar, y santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, en el nombre de Jesucristo. Amén.